Muy buenos días, mis queridos amigos de Periscope, de su gustado programa En el Parque con Ricaurte. Hoy, evidentemente, no estamos en el parque, estamos en mi casa, pero pues les dejo con una hermosa vista del mar Pacífico desde mi hogar, porque hoy día tuvimos un percance con la línea telefónica de internet de mi celular y no vamos a poder transmitir desde el parque, pero no quería dejar pasar este día sin transmisiones, por lo tanto tuve que quedarme en casa para utilizar el wifi de la casa y poder entonces realizar esta transmisión del programa En el Parque con Ricaurte. Y básicamente el tema de hoy es un tema que para mí es uno de los peores obstáculos, el peor enemigo del éxito, que son los miedos o el miedo. Yo he visto en el transcurso de este desarrollo de mi negocio y de la vida en general, que las personas se detienen, se paralizan, pierden oportunidades simple y llanamente por temor, por miedo. Y regularmente pues son miedos infundados, los miedos son monstruos mentales, los miedos son regularmente creación de nuestra propia imaginación, porque casi siempre que nos imaginamos cosas, o que pronosticamos cosas que nos pueden pasar, en el 90% de las personas pronostican siempre lo malo y no lo bueno. O sea, la gente no sabe cómo generar buenas expectativas. Tiene que ver mucho con la actitud, que fue el primer tema que tocamos. También tiene que ver mucho con un tema fundamental, que es la autoestima. La autoestima, la baja autoestima, tienes que estar pendiente de ese problemita, porque muchas veces el miedo es producto de la baja autoestima. Cuando tú tengas pena, timidez, o sea, temor de acercarte a las otras personas, eso indica que tienes un problema de autoestima. Cuando tú sientes que hay alguien en un nivel superior al tuyo, entonces te da temor de lo que esa persona opine o piense de ti. ¿Ves? ¿Cuál va a ser su reacción? Te da temor, porque lo estás poniendo siempre en un nivel superior. Un jefe, una persona con una buena posición económica, el dueño de una empresa exitosa, un político exitoso, el pastor de una gran iglesia. O sea, a veces nos intimida el poder accesar a ese tipo de personas, porque simplemente no hemos entendido que el valor del ser humano es igual para todos. No importa el título, no importa las cuentas bancarias, no importa la posición que tenga una persona en la sociedad. Al final todos somos iguales. Por lo tanto, jamás debes tener temor de prospectar, de hablar, de saludar, de entablar una relación con otro ser humano. No importa si es el presidente de los Estados Unidos, o no importa si es la señora que te limpia la casa, tienen igual valor y tú tienes igual valor que ellos. Por lo tanto, jamás debes tener temor de otra persona. Entonces, eso es un problema que he visto mucho en la sociedad en la cual vivimos, en la cual la gente le tiene temor a otro ser humano. Me gusta mucho recomendar la película El Cambio para que comprendamos un poco el tema del valor de cada uno de nosotros mismos. Podemos elevar nuestra autoestima, que nos detiene para poder entonces accesar
a muchas personas que la tenemos al lado para hablarles, ya sea de nuestro proyecto, de nuestro producto, de cómo ayudar a esa persona a superar un obstáculo, un problema que tiene en la vida, y teniendo nosotros la respuesta, no nos atrevemos a abordar a la persona, simple y llanamente, porque empezamos a crear un monstruo mental en el cerebro. Y si, ¿qué dirá? Pues, ¿me aceptará o me rechazará? El miedo al rechazo, uno de los temores más infundados en la historia, que detiene a tanta gente y saca a tanta gente del network marketing, el miedo al rechazo. Por eso que Mark Yarnell, en su libro Su primer año en network marketing, el primer capítulo se refiere al misil del rechazo. Ese temor que tenemos nosotros a ser rechazados. Muchas veces, cada vez que empezamos un negocio, red de mercadeo, lo primero que hacemos es una lista de conocidos. La lista de mi familia. Imagínate, yo tengo 16 hermanos, y la primera lista que hice fue con mis 16 hermanos para presentarles mi proyecto. Y cuando hice mi reunión, pues lastimosamente ninguno de mis hermanos entendió la visión del proyecto, y muy por el contrario, a no entender, simplemente empezaron a cuestionar y a hablar cosas como que, como un médico, como yo como médico exitoso me iba a dedicar a este proyecto. O sea, que cómo iba a dejar tantas cosas que había yo generado a través de mi carrera para iniciar una nueva etapa de mi vida en un proyecto como este de network marketing. Sin embargo, o sea, no me dejé vencer por ese rechazo de 16 hermanos. Ojo, no uno, no dos, 16 hermanos míos me dijeron no. Y fíjate lo interesante, 3 años después yo me estaba haciendo libre financieramente con un proyecto, y ellos continúan en sus trabajos, en sus vidas normales. No ha cambiado nada, no ha cambiado mucho en sus vidas en estos 13 años. Sin embargo, mi vida ha cambiado sustancialmente por haber afrontado el rechazo. Imagínate, luego mi lista continúa. ¿Con quién? Con mis amigos, los médicos que trabajan conmigo, que se graduaron conmigo en la universidad. En este caso eran 65. De aquellos fueron 30 a la reunión, y todos me rechazaron nuevamente. Y no solo me rechazaron, muchos aún cuestionan lo que yo estoy haciendo. ¿Me explico? O sea, muchos no creen en los suplementos naturales, no creen en el network marketing. Mis mejores amigos que se graduaron en secundaria conmigo, la mayoría no me acompañó en el proyecto. Pero gracias a Dios, de los médicos, un médico me acompañó en el proyecto. Y de mi graduación de secundaria, 2 amigos me acompañaron en el proyecto. Y me hice libre financieramente. Fueron más los que me rechazaron que los que me aceptaron. Pero por haber podido vencer el miedo al rechazo, hoy día tengo éxito. Siempre va a haber más rechazo que aceptación en toda tu vida. Toda persona que quiera ser exitosa en la vida tiene que estar preparado para afrontar el miedo al rechazo, el miedo al éxito, el miedo al fracaso. O sea, los miedos siempre van a ser parte de nuestra vida. El miedo es un amigo cuando lo sabes trabajar. El miedo te dice, mira, estoy en un piso 19, mira la altura de mi apartamento. ¿Ves? Entonces, claro que me tiene que dar miedo y precaución poder estar aquí y un niño, etcétera, caerse allá. Tiene que darte miedo. El miedo nos previene del peligro, pero el miedo utilizado correctamente es un amigo. Pero el miedo, cuando el miedo te domina,
cuando el miedo es imaginario. Cuando el miedo no tiene fundamento, entonces el miedo se convierte en un enemigo de tu persona. Por eso que le digo, el miedo se crea en la mente, muchas veces sin tener ninguna razón justificable para tener temor, entonces tenemos temor. Ahora, el temor fundamentalmente tiene que ver con la falta de fe también. Mira, una de las cosas que a mí me ha ayudado en la vida para afrontar las situaciones y todo lo que me pasa, y es básicamente entender que Dios tiene un plan perfecto para mí y para todos nosotros. Por lo tanto, todo lo que nos va pasando en la vida es parte del plan. Entonces yo, en lugar de estar pensando en que me están pasando cosas difíciles y en temor a lo que pueda pasar, entonces yo me afronto al miedo, porque el miedo hay que afrontarlo de frente, y a través de ciertas preguntas, entonces voy analizando las cosas y descartando entonces el temor. Hay un libro de Dale Carnegie que se llama Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Porque las preocupaciones son temores infundados, preocupación. Antes de que sucedan las cosas, ya yo estoy elaborando en mi mente que me va a pasar algo malo. Porque cada vez que tú sales de tu casa, no sé si te pasa con tu mamá o tu papá, cuídese, mijo, maneje con cuidado con un accidente, o sea, cuídese que le pueden robar. O sea, siempre te van a advertir de cosas negativas, y todo eso genera temor. La televisión, las noticias nos generan temor. El internet, meterte tú ahí, te genera muchas cadenas a veces fatalistas que nos van generando temores, son temores mentales. Entonces, ¿usted en qué cree? ¿Usted en quién cree? ¿En Dios, que tiene todo lo bueno para ti, o crees en el otro, que tiene lo malo para ti? Entonces es importante. El miedo, a veces somos cristianos y decimos que creemos en Dios, lo adoramos y lo amamos, y entonces, ¿dónde está la fe? La fe es la antítesis del miedo, y el miedo es la antítesis de la fe. Entonces muchas veces este tema del miedo nos paraliza porque en la mente de nosotros está esa duda y falta de creencia en nosotros mismos, o en el proyecto que estamos realizando, o simple y llanamente elaboramos cosas en la mente desde el punto de vista negativo en vez del punto de vista positivo. Ahora, una premisa en ese libro de Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida, que nos enseñaba Dale Carnegie, decía, ok, si los problemas tienen solución, ¿te debes preocupar? No, ¿verdad? Si ya tiene solución. Y si no tiene solución la situación que estás afrontando, ¿te debes preocupar? ¿Qué te puede ayudar a preocuparte si el problema no? ¿Para qué te vas a preocupar? ¿Ves? ¿Para qué vas a tener temor si es inevitable lo que te puede pasar? Entonces, nosotros tenemos que... Voy a recomendar un libro importante de Blaise Sinclair, que se llama La Vocecita. La vocecita, regularmente el miedo nos ocurre cuando nosotros mismos hablamos con nosotros. ¿Ves? Tienes que hacer una inversión. Entonces tu mente empieza a decir, cuidado, fracasas. Es tu mente, tu propia mente empieza a decir, ¿quieres hablar a una persona? Y si te rechaza, cuidado que la ofendes, cuidado que la persona grita porque te la acercaste. O sea, la vocecita interna nuestra, que es nuestro subconsciente, es el que nos atemoriza. No sé si se veían en las cómicas que daban en la televisión, siempre ponían ahí en la cómica al diablito aquí y el angelito acá. Y se peleaban porque eran tus voces interiores.
la negativa y la positiva, la que hablan contigo. Entonces, la pregunta del millón: ¿quién domina a quién? ¿Quién debe dominar a quién? ¿La voz a ti o tú a la voz? ¿De quién es la voz? Es la voz tuya. ¿Quién debe dominarla? Tú. Entonces, tenemos que aprender a hablar con la voz interior y a dominarla y hacer que ella nos haga caso a nosotros y no nosotros hacerle caso a ella. Esa es la vocecita en el CD de Giovanni Perotti de Tú Decides, en el audio de Giovanni Perotti llamado Tú Decides, lo puedes buscar en iVoox. También habla de la jetona. O sea, es importante nosotros poder, para poder ser exitosos en un proyecto de nuevo marketing, estar claro con que siempre vamos a tener el miedo acompañándonos. El miedo no es que nosotros, las personas que hemos logrado éxito, no hemos tenido miedo. Lo que pasa es que nosotros, a pesar del miedo, hemos avanzado. O sea, la primera vez que te toca hablarle a un público de 1000, 2000 personas, ¿tú crees que uno no tiene temor? ¿Ah? Uno no tiene temor de quedar mal ante tanta multitud. Pero ahí es donde viene la vocecita, el dominio mental. Prepárate y luego tienes que entender que los que están abajo saben menos que tú y que el que domina el tema eres tú y que no es tan importante todo lo que digas, sino lo importante es tu lenguaje corporal y el tono que utilices con seguridad, y eso va a impactar la vida de la persona. Entonces tienes que autosugestionarte, tú mismo tienes que hablarte y darte ánimo y buscar estrategia. O sea, no mires al público si vas a hablar en público, porque te intimida. ¿Ves? Entonces, fíjate en una persona de tu confianza, en una persona que te esté animando desde el público, y te concentras a hablar con esa persona para poder entonces dominar el escenario. O sea, tienes que buscar técnicas para dominar el miedo ante cualquier situación que se te vaya presentando. La lectura del libro, el escuchar audios, el ver videos, te va a ayudar muchísimo a comprender el miedo. Lee libros. Hay un CD que se llama ¿Cómo vencer el miedo? ¿Me explico? Porque nosotros tenemos que entender de dónde surgen nuestros temores. Fíjate lo interesante de lo que es el miedo. El miedo muchas veces es producto de una falsa creencia. Y fíjate lo interesante, que esa falsa creencia te puede dar tanto temor que te puede matar o te puede afectar físicamente. Por ejemplo, tú le dices a un niño, cuidado con el cuco. Aquí en Panamá, por lo menos, ese personaje imaginario que inventamos para asustar a los niños, el cuco. No sé en tu país cómo le llamen, pero aquí le decimos el cuco. Entonces yo le digo al niño, o sea, uno le dice que no es bueno crear la base del miedo, pero todos lo hemos hecho en algún momento. Cuidado con el cuco. Entonces el niño hasta que tiembla. Muchos se orinan en los pantalones. ¿Ves? Por temor a algo que no existe. De repente, en el crecimiento del niño, el niño descubre que era una falsa, que era un invento de sus padres o de los amigos para poder meterle miedo. Y ya se da cuenta de la verdad. Y ahora le llaman al cuco. ¿Y qué pasa? Nada. O sea, ante la misma exposición del cuco, el que cree en el cuco tiembla, palpita, suda, se orina. Y el que no cree en el cuco no le pasa nada.
Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está aquí arriba, en mi creencia. Interesante esto. Fíjate cómo el miedo, hay un libro que se llama El millonario automático. No recuerdo ahora mismo el autor, pero se llama El millonario instantáneo. También narra la historia de cuando empiezan a leer el libro, habla de eso que es la autosugestión para lo negativo, y es como el autor nos muestra cómo nos podemos autosugestionar para lo negativo. Eso quiere decir que también nos podemos autosugestionar para lo positivo. Así como yo puedo crear en mi mente circunstancias de fracaso, circunstancias de falla, entonces yo también puedo crear en mi mente circunstancias de éxito. Richard Bach, exactamente, o David Bach, no me acuerdo. Richard Bach, que es el autor de El millonario instantáneo. Entonces es importante que uno lo entienda, este tema del temor y del miedo, y lo pueda dominar, porque fíjate que un experimento que hicieron los nazis en los campos de concentración, agarró a una persona y lo llevaron a creer que lo iban a matar, y lo iban a matar cortándole las muñecas para que se desangrara, y pusieron 2 cubos de metal debajo de los brazos de esa persona. Lo cortaron con una camilla como en forma de cruz, lo amarraron y entonces le vendaron los ojos. Y usted sabe que el hielo cuando está mucho tiempo en tu piel, contacto con tu piel, al principio te produce una sensación como de quemazón, y después ya como que no se siente. Entonces le pusieron 2 pedazos de hielo filosos en cada muñeca, y eso asemejaba como que lo hubiesen cortado. Ellos estaban hablando y decían, córtale ya, y le ponían el hielo ahí, el hielo frío, que semejaba el corte de la muñeca. Y como el hielo se iba derritiendo, el hielo iba goteando en las cubetas. Y a medida que iba goteando, esta persona iba teniendo, le pusieron todos los aparatos, iba teniendo todos los síntomas del desangramiento, de cuando una persona muere desangrada. O sea, iba perdiendo la presión, iba bajando la presión, se le iban disminuyendo los latidos, acelerando los latidos cardíacos. O sea, iba teniendo toda la sintomatología de una persona que verdaderamente muere desangrada. Y esa persona no le habían cortado nada. Simplemente tenía 2 hielos filosos puestos en la muñeca de manera sostenida, y el sonido del goteo del agua en el cubo, que él pensaba que era sangre, lo mató. Lo mató su mente, lo mataron sus miedos. Y al contrario, Census, Víctor Frank, en ese mismo campo de concentración, decidió crear la libertad en su mente. O sea, él dijo, me pueden quitar la libertad física, me pueden quitar todo, lo que no me pueden quitar es la libertad mental. Y entonces él empezó a imaginarse libre, y empezó a imaginarse la playa, empezó a imaginarse un campo de flores, o sea, su imaginación lo mantenía libre. Y esta libertad mental le causó fortaleza para soportar las más altas torturas en el campo de concentración y lograr sobrevivir para contar la historia y dejar un legado a la humanidad de lo que pasó en Auschwitz, en los campos de concentración nazi
para el tiempo del Holocausto. O sea, ambas personas usaron la mente en dos sentidos contrarios. Uno, el miedo, y el otro, la autosugestión, la utilizó para autoanimarse, para generar libertad. ¿Cómo vas a usar tu mente tú? ¿Vas a dominar los miedos o te vas a dejar que los miedos te dominen a ti? He visto mucha gente negarse a la oportunidad del network marketing por miedo. Muchos dicen, a mí no me gusta vender, yo no sé vender. Fíjate que lo interesante es que uno hace cosas todos los días inconscientemente, que cuando te ponen a hacerla de manera consciente, entonces no lo sabes hacer. Todos vendemos, todos los días. Vendemos imagen, vendemos nuestra profesión, la vendemos. Vendemos tiempo, o sea, vendemos de todo. Todos los días estamos vendiendo. Y cuando tenemos que hacerlo para ganarnos la vida, no sabemos. Es igual, la recomendación. ¿Cuántas personas te conoce que no ha recomendado algo? Que no le ha dicho una persona, mira, la película de Roberto Durán, que acaba de salir, acaba de estrenarse, y Hand of Stone, está muy buena. Y la gente va en bonche a verla a través de tu recomendación. ¿Cuántas personas no le ha dicho a un amigo, cómprate tal carro, tal marca de carro, tal carro? Y su amigo va y compra el carro. ¿Cuántas personas no le ha recomendado una marca de celular? Y la persona va y se compra el celular. ¿Cuántas personas no le ha recomendado un restaurante? Y la persona va a un restaurante. Sin embargo, decimos que en este proyecto hay que recomendar. Hay que recomendar un producto de una empresa y te van a pagar por tu recomendación. Y decimos, no sé hacerlo. ¿Ve cómo la gente se mete miedos de cosas que hace regularmente de manera inconsciente? Pero cuando le dices que debe hacerlo de manera consciente, entonces su miedo lo paraliza. O sea, así le pasó a la lombriz, al ciempié. Fíjate que la araña tenía un dilema. Cómo ella con 8 patas caminaba mal y el ciempié con 100 patas caminaba bien. ¿Y qué determinó la araña? Preguntarle al ciempié cómo hacía para mover y coordinar sus 100 patas. Y él, que lo hacía espontáneamente, que caminaba tan bonito, cuando empezó a analizar y a pensar cómo él movía las patas, cuál movía primero, cómo hacía para coordinar, se paralizó y no caminó más. El análisis causa parálisis. Muchas veces nuestros análisis nos causan temor y el temor nos paraliza. O sea, el miedo es el mayor enemigo del éxito, señores. Nosotros, por eso es que una de las grandes retos de esta profesión, del network marketing, del negocio más rentable del siglo XXI, es ayudar a la gente a levantar su autoestima y a vencer sus miedos. El mundo nos ha criado con miedos. Siempre el temor ha sido la herramienta, el castigo. Desde que estamos niños nos están metiendo miedo para que obedezcamos. El miedo forma parte de la educación, el fracaso. Te fracaso, repites. ¿Ves? En los trabajos, el miedo. Te destituyo, te voto. O sea, la persona ha aprendido a vivir a base del miedo. El miedo a perder el trabajo, el miedo a no poder pagar su casa, el miedo a no poder llevar alimentos a su hogar, el miedo a la muerte, el miedo ha sido parte del obstáculo más grande de las personas a nivel mundial. Ese mismo miedo
se puede convertir en tu mejor enemigo si lo transformas en aliado. Porque tengo miedo de perder mi trabajo, debo hacer una actividad que me genere independencia. Porque tengo miedo a perder la casa, debo generar nuevos ingresos de una manera distinta, ingresos residuales, para poder entonces no tener ese temor de perder mi casa, de no llevar alimento a mis hijos, de no poder pagar la escuela. O sea, el miedo se puede convertir en tu mejor aliado si tú sabes dominar tu mente y autosugestionarte para el éxito. Así que, señores, este es el tema de hoy que quería tocarles. Es vital que usted estudie temas sobre el miedo y puedas entonces vencer el miedo haciéndote preguntas. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Ayer hablaba con una muchacha casualmente en la reunión central y ella me decía que su problema era que ella no tenía trabajo. Tenía un trabajo inestable. Entonces le digo yo, ok, ¿y cuál es el problema para hacer el negocio? Tienes todo el tiempo del mundo. El hecho de que tú hagas el negocio no detiene el que tú sigas buscando trabajo. Pero mientras consigues el trabajo, estás arrancando a hacer una actividad que te produce ingresos. Porque la gente tiene un concepto equivocado de lo que es generar ingresos, lo confunde con tener trabajo. O sea, en la mente nos metieron de que la única manera de conseguir ingresos es a través de un trabajo, de un empleo. Y trabajo es un esfuerzo. O sea, tú puedes generar ingresos a través de tu esfuerzo, pero sin tener que ir a buscar un empleador, un amo que te pague por tu servicio, sino que hay actividades que tú puedes hacer y la empresa te paga por generar una red. Entonces, yo le dije, mientras tú sigues buscando trabajo, tú vas haciendo tu red, que no necesitas tener grandes inversiones de dinero, ni necesitas tener talento. Nosotros vamos a poner nuestro conocimiento a favor tuyo. Tú vas a traer a tus amistades, a tu familia, que confían en ti, para que nosotros le expliquemos cómo podemos desarrollar un proyecto juntos. Y eso lo vas a hacer un par de horas al día y el resto del día sigue metiendo currículum en las empresas donde está buscando trabajo. Ahora, ¿qué es mejor? Solo meter currículum para buscar trabajo y luego no hacer nada esperando que te llegue, que alguien te llame y que te emplee. O mientras meto currículum, aprovecho el tiempo libre, que tengo mucho tiempo, para activar mi red, hacer mis llamadas, hablar con gente. Yo le dije, si tú haces eso, yo te aseguro que en términos de 2 o 3 meses, si tú no consigues trabajo, ya la red te está produciendo unos 700 a $1000. Yo le dije, ¿cuánto va a ser el salario? ¿Cuál es tu aspiración salarial? Le preguntaba yo a la muchacha. Ella me dijo, yo quisiera ganar $2500, pero eso no me lo va a pagar nadie. O sea, ella ya sabía que su aspiración salarial de $2500 al mes no se la va a pagar nadie. Yo le dije, entonces, ¿cuánto tú estás dispuesta a aceptar? Es otra cosa. Ella quisiera ganar $2500, pero ella está dispuesta a aceptar hasta $1000. Y ella trabajaría 8, 12 horas al día, 6 días a la semana, por $1000, necesitando 2500. Y ahora ahogarse en el tiempo, y de los 1000 que le pagan, tiene que comprar comida, ropa, transporte, o sea que no le quedan ni 500. Entonces le dije, ¿qué tal si en los próximos 90 días nosotros te ayudamos a construir un cheque de $1000? Creciente en el tiempo, que puede llegar a tus 2500, 3000, 5000, lo que tú quieras. ¿Ves? O sea, tratando
de a través de preguntas, a través de autorreflexión, poder ayudarlos a vencer el miedo. Entonces me decía otro muchacho, lo que pasa, doctor, es que yo no sé vender. Y le dije, tranquilo, papá, no te preocupes por eso. Pon a la gente en la reunión, nosotros le vendemos por ti. O sea, yo soy el que voy a hablar del proyecto, yo soy el que por 13 años de experiencia voy a hablarle del producto, del proyecto, y van a salir gente para comprar el producto, y eso van a ser tus puntos, y va a salir gente para entrar al negocio. ¿Y qué pasará? Le pregunto yo. Si 3 de esas personas que tú no entiendes el negocio, tú no crees todavía y crees que no tienen las habilidades, deciden entrar al proyecto. Entonces yo sí me meto con todo. Viste, el problema no es el negocio, no es que tú no lo veas. El problema es que tienes falta de seguridad de tu propia capacidad de tener gente que te siga en el proyecto. Ahora, si lo tuvieras ya asegurado, te metes. Y eso no funciona así. Primero te tienes que meter y luego entonces tienes que buscar a gente que se meta porque tú pones el ejemplo. Pero para que ustedes vean cómo los miedos se transforman en excusas y se transforman en obstáculos que detienen nuestro éxito. Entonces hay que aprender, 1, a vencer nosotros nuestros miedos. Y 2, importante para un mentor, para un networker, aprender a ayudar a otros a vencer sus miedos. Eso va a ser el pan nuestro de cada día en esta profesión. Ayudar a la gente a levantar su autoestima, a generar niveles de conciencia para que puedan reflexionar, hacerse las preguntas correctas para afrontar y vencer el miedo. Y luego el miedo se vence con acción. Entonces la acción va acompañada y eso es lo que hace que las personas puedan ir venciendo el miedo. A pesar de que estamos trabajando con gente adulta, con gente mayor, tenemos que trabajar como si fueran niños. Cuando usted tiene su hijo de 3, 4 años y usted lo quiere introducir a la piscina, a la alberca, al swimming pool, él tiene miedo al agua, tiene miedo a ahogarse, tiene miedo, o sea, los miedos naturales que nacen con el individuo, que saben que el agua se puede sumergir y se pueden ahogar. Es un miedo natural. Y entonces, ¿quién le da seguridad? Usted se mete en el agua y le dice, tírate, ven, que yo te voy a agarrar. Entonces el niño, confiando en ti, empieza a vencer su miedo. ¿Ves? Y con miedo se mete en el agua, pero está pendiente de que tú lo agarres. Y si tú lo agarras, él se siente seguro. ¿Ves? Entonces tú lo sacas de nuevo. Le dices, vuelve y tírate. Él todavía tiene miedo, pero tiene menos miedo porque ya sabe que tú estás allí y que tú lo agarraste y que tú lo vas a volver a agarrar. Así que él se vuelve a tirar. 3 veces, 4 veces. Ya después, entonces eres tú el que le tiene que decir a tu hijo que no se tire. Ya estás cansado. Quiere salir de la piscina y él quiere seguir tirándose, porque venció el miedo. Asimismo, el acompañamiento es importante en el network marketing. Los primeros 90 días, sobre todo, tienes que acompañar a ese nuevo distribuidor. Él no se atreve, tú lo acompañas, tú le modelas y luego que él lo haga en tu presencia. Es la manera de poder, en su primera reunión, la va a dar temerosamente, va a sudar, va a temblar, va a gaguear por temor, pero tú estás ahí respaldándolo. Y cuando tú le dices, cuando tú sientas que te da, que no puedes, tú nada más tienes que decir, bueno, y he traído a mi mentor, a mi offline, para que continúe y le siga explicando. Y yo entro y tranquilo, yo continúo y sigo dando el plan. Entonces la persona se siente confiada. ¿Ves? Y entonces así uno le va quitando el miedo a la gente. Cuando vas a salir a prospectar, te vas con una persona a prospectar, lo llevas a un mall y quien primero prospecta eres tú.
¿Ves? Vas viendo tú, haces tú la prospección, le vas enseñando que no pasa nada y después lo haces como un juego, o sea, el juego de la prospección. Yo primero prospecto a alguien en frío, a un mesero, a una persona que me atiende en la zapatería, y le voy entrando en conversación hasta que lo prospecto para invitarlo a un café para explicarle el proyecto. Y esa persona me ve haciéndolo con una persona, con dos personas, y después le digo, ahora te toca a ti. Y esa persona tiene miedo, pero como es un juego, vente, dale, vamos. Y me llevo 2, 3 de mis distribuidores y hacemos el juego de la prospección en frío. Con este juego, ¿qué quiero? Que la persona pierda el miedo, porque prospectar es un acto que se debe hacer diariamente en todo lugar donde yo estoy. Así que yo no enseño a la gente a prospectar en manada, salir a prospectar como para enseñarle a prospectar. Yo lo llevo es para quitarle el miedo. Entonces, este negocio funciona cuando tú te quitas los miedos y cuando aprendes a quitarle el miedo a tu gente. Así que no dejes que el miedo te paralice. El miedo se puede convertir en tu peor enemigo o en tu mejor aliado si tú sabes dominar este juego. La vocecita de Blaise Singler, cómo suprimir las preocupaciones, disfrutar de la vida, del Carnegie, el cambio de Wayne Dyer, el audio Tú Decides de Giovanni Perotti, son herramientas que puedes utilizar, además de todo lo que tú puedas leer y escuchar sobre el miedo, el enemigo del éxito. Chao, nos vemos. Fue una transmisión, hoy día no desde el parque, pero desde mi casa con Ricardo Ortega. Dios te bendiga.